Bueno, pues vamos a empezar a ver un poco Animatrix y yo creo que lo vamos a empezar a hacer viendo en orden los cortos, porque como los vamos comentando, porque tampoco son cortos que sean excesivamente largos, todos tienen más o menos una duración parecida y no son muy largos, y es lo que también estábamos un poco hablando antes. Hay historias que tampoco tienen mucho de dónde tirar, así que si os parece, empezamos por el primero, que es el último vuelo de los Iris. Sí, pero Y no sé si quieres hablar un poco de la génesis del proyecto y los directores que se encargan de los cortos o prefieres hacerlo según vayamos hablando de ellos. Es un poco como tú quieras, Javi. pues yo creo que según... Bueno, no, nos los quitamos a todos de en medio ya y luego ya vamos directamente a las historias. Muy bien. A ver, la génesis del proyecto tampoco es que haya muchísima información, ¿vale? Pero básicamente parece ser que las Wachowski, cuando estaban con la promoción de la primera película de Matrix, estaban de promoción por Japón y les invitaron a visitar algunos estudios de animación porque a ellas pues, les molaban mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando visitan estos estudios de animación, hablan con esos directores y surge un poco la idea de, oye, mira, nosotros tenemos aquí un mundo creado que además vamos a expandir en las siguientes dos películas y podría ser interesante pues meter aquí un poco de dinero y que hagáis una serie de cortos que amplíen ese universo, ¿no? Como ya hemos dicho antes, este es un poco el germen de que esto se convirtiera en algo realmente transmedia, ¿no? Ya en este momento yo supongo que ya estaban los videojuegos también en marcha, porque un videojuego no se hace de un día para otro, y los cómics pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces al final se contratan 9 cortos que se realizan pues eso por diferentes directores de animación y que se van a estrenar en principio antes del estreno de Matrix Reloaded, que es un poco la secuela. Y estos cortos, pues bueno, vamos a contar un poco quién es el director de cada corto y por qué nos puede sonar a ese director, ¿no? El primero del que hablamos es El último vuelo de los Iris, que está dirigido por Andrew R. Jones, que es el director de animación de la película Final Fantasy, y yo creo que a nadie le debió extrañar porque todos los que fuimos a ver Final Fantasy es exactamente el mismo estilo, pero dado un puntito más a lo que era la tecnología en ese momento. El segundo renacimiento, que son 2 cortos, está dirigido por Majiro Maeda, que ha trabajado sobre todo en Evangelion y últimamente en One Punch Man. La historia del chico la dirige Shinichiro Watanabe, que es el encargado de Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Programa lo dirige Yoshiaki Kawahiri, que es el director de Ninja Scroll, y creo que eso es, quizás Joder, es el más reconocible de Sí, todos, y tanto que se porque se nota, sí. nota. Sí, sí, porque podría ser Ninja Scroll perfectamente. perfectamente. Este es uno de los que digo que parece una historia que no tiene nada que ver con Matrix y la han colado con Exacto. Matrix pues, porque ya está. Porque dice, yo vengo aquí a hablar de mi libro, básicamente, ¿no? Exactamente. Luego tenemos Récord Mundial de Takeshi Koike, que es un que ha trabajado en Lupin y que a mí me parece que es el que menos reconocible está en el estilo de animación. Porque es una animación muy extraña. A mí A es mí uno de me los recordaba un que montón a Red Line, por ejemplo, a la película manga, y no sé si tiene que ver con el estudio. es posible, es O con... posible. Yo sé que también ha trabajado en cosas de animación para Marvel, cosas de Iron Man, pero no tengo muy claro porque yo no he visto Ujú. tanto contenido. Luego tenemos el corto de Más Allá, que lo dirige Koji Morimoto, que bueno, es un colaborador de Kazuhiro Tomo en cosas como Neo Tokyo, Robot Carnival o Memories. O sea, este es un clásico de la animación japonesa. Historia del detective también es de Shinichiro Watanabe, como hemos dicho, Cowboy Bebop. Y el último matriculado lo dirige Peter Chang, que es el creador de Iron Flux, y ahí la influencia también se ve Sí. bastante claramente. Y yo creo que con esto nos hemos quitado un plumazo un poco los directores. Yo he intentado buscar información sobre los estudios, si había más gente implicada, y hombre, podríamos ponernos a hablar de quiénes son los guionistas y tal, pero yo creo que tampoco aporta mucho. Con esto tenemos un poco en qué ha trabajado cada uno y quizás Sí, por lo algún menos las referencias Claro. Y de quién es cada algún uno. oyente, si le gusta algún corto en particular, pues puede ir a la obra de estos directores y acercarse a ella ya a título Sí, personal. no, y además si tenéis el DVD, el DVD original, venía con, porque además los estoy leyendo ahora, yo sí lo tengo aquí delante, y venía con, casi todas las historias tienen una especie de cómo se hizo con los directores. Lo que pasa es que son un poquito de aquella manera, yo las empecé a ver, pero dije, bueno, es todo en vídeo, así como muy, claro, de la época,
Pero bueno, ahí sí que hay información un poco más de primera mano de cada corto. Así que si queréis también tirar por ahí, se puede tirar perfectamente. Pero bueno, yo creo que ya un poco después de vistos los autores, vamos empezando por orden y vamos un poco hablando de ellos. O sea, de lo que son los propios cortos. El primero de todos es El último vuelo de los Iris, que es una historia en la que la animación era como lo más puntero en aquel momento, que es el de Final Fantasy, el que lo hizo. Y en principio estamos viendo bueno, aparte de un striptease en una sala en una sala de entrenamiento. No es un striptease. Yo creo que están mostrando Está lo que es, flirte. que están los dos haciendo el amor. Lo que pasa es que en plan De manera Matrix. virtual. Exactamente. De manera virtual, Claro. sí. Sí, de hecho, a ver, este corto, tampoco nos vamos a dedicar a narraros qué es lo que ocurre en todos los cortos con detalle, porque tampoco creo que sea necesario. Yo No, creo no, que- va a ser muy general. Claro, porque aquí han pasado 20 años y tal. Yo creo que este corto tenía una función muy específica, era el más promocional de todos. De hecho, yo recuerdo ir al cine a ver una película porque te ponían este corto antes. Y esto no es una película, es un prólogo a lo que es Matrix, Mm. la siguiente película, Matrix Reloaded. Porque realmente esta tripulación que además, reconozcámoslo, Matrix, si una cosa trajo al cine es el molonismo. Y esta tripulación es el molonismo. O sea, todos los personajes molan. Es que hasta los que no tienen casi diálogo, el aspecto visual que tienen es interesante. Por ejemplo, a mí de Matrix una de las aportaciones que más me gusta son los aerodeslizadores. Me pareció que era una idea maravillosa. Aquí, de hecho, vemos un aerodeslizador que cuando ellos se ponen a correr por dentro de la nave, por llamarlo de alguna manera, me parece muy grande para lo que habíamos visto en Matrix. Sí, ¿Sabes? Hay un momento que dices, ostras, pero es muy interesante. Al final lo que sí, pero a está... lo mejor, a lo mejor también es que el espacio por fuera y el espacio por dentro no guarda relación, ¿eh? Exacto, Que exacto. también puede suceder. Pero bueno, que al final lo que estamos viendo es cómo esta gente, casi por puro azar, y huyendo de unos centinelas de los que son enviados por Matrix para investigar los túneles de mantenimiento, acaban saliendo a la superficie y se encuentran con que las máquinas se están tunelando para llegar a Sion. Entonces, Claro, sí, sí, aquí lo que ven es que están empezando a ver tuneladoras que están yendo a Sion. Y la gracia del corto, básicamente, es que ellos tienen que meterse en Matrix para poder mandar un mensaje para avisar o sea, de lo que está pasando. Entonces se meten, que es un poco también la escena de Matrix cuando les están atacando todos los calamares, pero todavía está Neo metido dentro de Matrix y no pueden usar el pulso electromagnético. Esta escena, o sea, es parecido porque están esperando a que la chica, que yo creo que era Yu, o Yue, o algo así, la vez que está dentro, o sea, se meten, estás viendo las dos partes a la vez, la parte de fuera, la parte de dentro de Matrix, y Yue empieza a correr por las calles hasta que llega un buzón y mete una especie como de cinta de vídeo o un paquete en un correo, que es cuando están atacando la nave, y es el momento en el que ya entran hasta dentro y ya mueren todos, porque aquí esto es muy Rogue One. Aquí terminan todos muriendo. Que es también como muy época, porque, claro, muy épica, perdón, porque la nave termina explotando y todos caen, o sea, Juve cae muerta dentro de Matrix, es como así, como muy... Han dado su vida por entregar el mensaje. Y eso básicamente es de lo que va este corto, que no tiene realmente tampoco mucho más, salvo la historia que vemos, que es o sea, efectivamente es un prólogo de luego lo que va a pasar en Reloaded o Y luego fliparte en Reloaded. Reloaded cuando eso dicen, no, hemos recibido un mensaje de los Iris. Y tú dices, oh, el Osiris, ese corto lo he visto yo. claro. Sí, sí. Era de las hecho, primeras había- veces que podías decir eso de esto que estáis comentando del transmedia, decir, bueno, he visto algo en otro sitio que tiene que ver con algo que están hablando acá, ¿sabes? Claro, claro. De hecho, habría mucha gente que probablemente no viera este corto y eso le pasase un poco desapercibido, ¿no? Yo creo que yo en aquella época sí que trabajaba de informático y de hecho este corto enseguida estuvo en internet. Eh, a una calidad infame, porque en aquella época, claro, la calidad era la que era y tal, pero todos tuvimos este corto en la cabeza, ¿sabes? Y yo al final dije, no, tengo que ir a verlo al cine para verlo a calidad, porque en aquel momento, como bien habéis dicho, era lo más puntero. Pero a lo que es a la mitología de Matrix, no le añade nada, pero a mí me parece que es interesante porque en la peli original solamente habíamos visto el Nabucodonosor, la nave de Morfeo,
Y aquí ya veíamos otra. Y de hecho, luego en Matrix Reloaded íbamos a ver muchas más. Y en Revolutions también. O sea, íbamos a ver que todo eso que se nos había prometido en Matrix, existe Sion, existe la gente libre, no nos lo habían enseñado. Y nos lo estaban empezando a enseñar. Y la primera atisbo fue esto. Quizás ese es su mayor valor. Es cierto que esto ha envejecido mucho. De hecho, después de haber visto los Death and Robots, claro, esto se te cae muchísimo porque dices, madre mía, pero claro, en ese momento es que tenías Final Fantasy y esto. O sea, a nivel de animación de CGI, porque es el único corto que tiene animación de CGI totalmente generado por una computadora, a mí me parece que algunas cosas están realmente bien, pero bueno, cosas como las telas, cómo se mueven las telas, el pelo, claro, es que eso lo hemos superado muchísimo ya. Entonces, bueno. Sí, en general las texturas, las texturas están bastante superadas. Sí, porque aquí sí que notas el valle inquietante, pero de lejos. Canta un huevo ahora. Sí. Canta un huevo. Pero recuerdo que en su momento eso era portada en todos sitios. Era como el nuevo paso de la animación. El siguiente salto en la animación. ¿Sabes? Recuerdo que eso, la protagonista salían en todos lados, como si fueran, presentándola como si fuera diciéndote, este personaje que estás viendo realmente no es una persona, es una animación por ordenador. Claro, sí, estamos todos, claro, pero es lo que hablamos siempre de que hay que ponerse las gafas de la época. O sea, en aquel momento era, Dios mío, no he visto nada tan realista. Pero es que ahora lo hemos visto. ¿Sabes? De hecho, hemos visto incluso tecnología para que en un videojuego tengas gestos en los rostros que te hagan creer que la persona es real, ¿sabes? O sea, de hecho ya estuvimos hablando en los Death and Robots, el famoso corto de la nevera, hay un momento al principio en el que hay actores y son actores reales, pero al principio tú lo primero que piensas es, ¿son reales o están generados por computadora? Entonces, bueno, yo creo que a mí si me pongo las gafas de la época, me sigue gustando mucho, pero porque creo que está muy medida la acción, o sea, al final empiezas con esa especie de flirteo virtual combate, y enseguida entras a saco con la acción y te mantiene la tensión para que al final, como bien habéis dicho, mueran todos. O sea, yo creo que a nivel de narración me parece que te da lo que tiene que darte un corto de este estilo. Es que podría ser una escena de un Matrix. O sea, metida en la película de Matrix. Sí. O en una de las películas de Matrix. Vaya, o sea, tú lo metes en Reload y no te crea ningún... Sí, lo pones antes de los créditos con actores y hubiera colado, o sea, encaja perfectamente, ¿sí? Pero decidieron hacerlo así para eso. Yo creo que me quiere sonar que en el momento las Wachowski lo que querían era un poco recuperar esto de poner cortos delante de películas en el cine, ¿vale? Que es algo que se hacía bastante antes, ¿vale? Y que, por ejemplo, Pixar ha vuelto a recuperar, porque ahora si te vas al cine a ver una película de Pixar siempre tienes tu corto antes, y muchas veces los cortos son tanto o más memorables que la película que vas a ver después, y querían recuperarlo para ello, para Matrix. Entonces, ¿en qué película dijiste que fuiste a verla? Que no tenía nada que ver con... Creo recordar que era El Atrapasueños, que estaba basado en una novela de Stephen King. Ah, vale, que, sí, cierto, de extraterrestres, sí, ya me y acuerdo. que no me gustó nada, o sea, porque no me gustó nada. Mira que me gusta Stephen King, pero esa adaptación, a mí es que cuando Stephen King mete extraterrestres, me saca. O sea, yo soy más de terror, de su vertiente de terror. De todas maneras, es que esa película, para mí particularmente, tampoco era buena. No era una peli mala, pero no es una peli que se alarga muchísimo y no sé. Pero vamos, al final... yo creo que todos en algún momento dado hemos ido a ver una película porque iba a haber un corto antes, ¿sabes? De hecho, Pixar eso o algún tráiler. Algún tráiler. Eso Pixar lo ha convertido en negocio prácticamente, ¿no? El saber que tú con una peli de Pixar, que suelen tener un nivel de calidad bastante alto, vas a tener un corto. Y ese corto, pues, va a aportar también muchas cosas.